vamos a hacer en la clase. Exacto. ¿Cómo está el Benjamín Aliaga? Luciano, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Aquí trabajando. Ya, comenzamos entonces. Déjenme ir borrando un poco de cosas que ya trabajé. Voy a poner mi pizarra virtual. Luciano, tienes el pelo corto. Alisa, ya no lo he escuchado ya. Eso es lo del quinto. Borramos nuestra pizarra. Y ponemos el objetivo entonces del sexto. Aquí lo tengo. Profe, ¿el transportador lo vamos a ocupar? ¿Cómo? ¿El transportador lo vamos a ocupar? No. Allá. Ya. Calcular superficies de rectángulos, triángulos y figuras irregulares. ¿A qué me refiero cuando hablo de una superficie? ¿Qué creen ustedes que son las superficies? Profe, las esquinas. Ya. Por ahí va. Por ahí vamos. Los lugares que sobran cuando no hay un material muy grande para completar el espacio. Ya. A ver, vamos haciendo un repaso. Nosotros conocemos, ¿cierto?, figuras 2D y 3D. ¿A qué me refiero con una figura 2D? Franco. Profesora, ya sé que es una superficie, A ver, Luciano, ¿qué es una superficie? la parte más externa de un cuerpo que lo limita o separa de lo que lo rodea. Ya. Para mí que lo sacaste de baile. Sí, vos sí tenemos que encontrar el resultado. No sabía que baile, Por eso Ya. saqué la cámara. Ya. Mira, No. Se ve así por la luz, hijo. Ya. El Luciano por ahí va, pero más allá que eso, ¿cierto? Cuando yo trabajo, la superficie la voy a relacionar con el área de una figura o un cuerpo geométrico, ¿ya? Por eso les pregunto, ¿qué diferencia hay entre una figura 2D y una figura 3D? Pero ahora no googleemos. Díganmelo ustedes, según lo que ustedes han logrado ver años anteriores. Profe, yo no estaba hace años anteriores. Yo soy profe. Ya, Salinas. Que la 2D es de 2 dimensiones y la 3D Ya. tiene 3 dimensiones en total. Ya, bien. Pero cuando yo me refiero a 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿qué caracteriza una de otra aparte de sus 3 dimensiones? profe, yo creo que esta es que la 2D es una imagen, por ejemplo, una figura geométrica plana. La 3D Ya. como que se ve como que más realista. Ya, perfecto. Ahí vamos avanzando. Ok, una figura 2D es una figura plana, una 3D tiene las 3 dimensiones. Bien, que se ve, cierto, diferente al momento de yo observar aquel cuerpo geométrico. Bien, una figura 2D, claramente una figura plana, y la 3D, lo que la diferencia una de otra, son sus 3 dimensiones, como decía Salinas, que son largo, ancho y alto, lo que hace ver que se vea distinta. Y la superficie la voy a unir a esta figura o a ya sea 2 o 3D en su superficie, lo que ocupa su espacio, a lo que iba el Luciano, que nosotros lo relacionamos con el área. ¿Qué es el área de una figura? Es la cantidad de superficie que ésta ocupa.
Por ejemplo, si yo tengo aquel celular que tiene forma de rectángulo, su superficie es con cuánto yo por dentro, si le agrego puros cuadraditos, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que ocupa eso? A eso me refiero en su superficie. ¿Cómo yo lo completo, verdad? A través de su superficie. Bien. Nos vamos entendiendo. Entonces, comenzamos esto nuevo, ¿cierto? Definiendo qué es el área. Entonces, la superficie, ¿cierto? La vamos a relacionar con el área, de verdad, para saber cuánto ocupa en ya sea en una figura 2D o 3D. El área. Anotaron el OAYA y el... Profe, yo sí. Lucero, después jugamos. Ya, el área. El área de una figura, es la cantidad, el área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa. El área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa. Punto aparte, es el espacio que ocupa una figura. Es el espacio que ocupa una figura. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? ¿Por qué lo identifico? ¿Creen ustedes que todas las figuras geométricas podemos calcular su superficie de igual manera? Profe, yo no sé, pero digo que no. ¿Ya? ¿Creen ustedes que podemos calcular la superficie de todas las figuras o cuerpos de la misma forma? No, no, ¿Por qué no? porque algunos tienen cuerpos distintos. ¿Ya? Porque claramente todas las figuras primero no son iguales, ¿verdad? Y su superficie, por tanto, no son de la misma manera. Tenemos cuerpos de figuras regulares, tenemos los irregulares, tenemos ciertos triángulos, que los triángulos también nos encontramos con 3 tipos de triángulos, por tanto, ¿verdad? No todas van a tener el mismo forma de calcular, su misma fórmula. Por eso acá ponemos, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Ya sabemos que la superficie, ¿cierto? Para saber lo que ocupa de un cuerpo. Entonces, ahora nos encontramos con un rectángulo, ¿cierto?
La superficie es lo que está por dentro. Esto es lo que yo necesito saber, lo que voy a ocupar. Y esto ya sea para, por ejemplo, en una cancha, para saber cuánto debo poner en pasto, un ejemplo, o cuántos ladrillos voy a poner en una pared. O sea, para todo eso, ¿cierto? Es lo que yo utilizo el área. ¿Qué dice que para calcular el área, qué operación creen ustedes que nosotros debemos utilizar? Lo que han visto en años anteriores. Profe, ¿Sí? si yo supiera le dijera, pero yo no estuve en los planes. Ya. Aliaga, Salinas, las chicas, a ver, el Carlos, Fernanda. ¿Qué dijo, profe? Que me perdí un segundo. Tenemos el siguiente rectángulo con una base de 5 centímetros y una altura, ¿cierto?, de 8 centímetros. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? ¿Qué operación utilizamos para calcular un área? Para poder obtener su superficie. ¿Sumando? No. Veamos qué dice la fórmula. Tranquilo, yo les pregunto, igual me interesa saber porque yo necesito saber cómo quizá abarcaron en años anteriores esta materia. La fórmula para poder calcular la superficie o el área de un rectángulo es la siguiente. Yo no sé. Dígame. Es el área del rectángulo es igual a la base por la altura, es decir, el lado mayor por el lado menor. ¿Ya? Bien. El área la voy a obtener, como dice el Isaías, multiplicando, voy a multiplicar la base por, le voy a hacer la X como el por, ya ustedes pueden poner el puntito por altura, porque si hago un punto se me va a perder entre las letras. Quiere decir que la fórmula usted la debe mantener, ¿cierto? Se las voy a poner en negrita, que es la base por altura. Entonces, A de área, ¿cierto? Es igual, voy a reemplazar los valores. 5 multiplicado, 5 centímetros multiplicado por 8 centímetros. Se me fue para acá. ¿Y la A dónde se quedó? Reemplacé solamente los valores. 5 centímetros por 8. Por tanto, el área de aquel triángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el área de aquel rectángulo? 45, 40, 40. 40 centímetros cuadrados. Esa es el área del rectángulo. ¿Sí? ¿Dudas, consulta? Hable ahora o calle para siempre. Profe, hay que dibujar Profe. Dime, Benjamín. ¿Esto será como con suma o con multiplicación? Multiplicación. Fórmula. Base por, está la X, por, o tú puedes hacer el punto, yo explico que pongo la X porque el punto se me pierde, como es muy chiquitito, por altura. Me entregan los valores. Este rectángulo tiene una base, ¿cierto?, de 5 centímetros y una altura de 8 centímetros. Base por altura. Esa es la fórmula del rectángulo. Del rectángulo. Porque anteriormente dijimos que no todas las superficies, no todas las áreas, ¿cierto?, de las figuras son la misma fórmula. ¿Por qué? Porque no todas son iguales. Entonces tenemos la fórmula del rectángulo. ¿Qué dice la fórmula? Que el área va a ser igual a base por altura.
área es igual a base, 5 centímetros, por 8 centímetros. Entonces, ¿cuánto es el área de aquel rectángulo? 40 centímetros cuadrados. ¿Sí? Reemplacé los valores. Entonces, su superficie quiere decir que van a caber, ¿cierto?, 40 cuadraditos de 1 centímetro. A eso lo relaciona. ¿Cómo yo voy a llenar esto con unos cuadraditos de 1 centímetro cuadrado? Tendrían que ser 40. ¿Sí? ¿Aliaga? Ya, profe. Copien eso por mientras. Profe, Ya, Dime, pero, Edwin. una pregunta. Solamente se multiplican, ¿verdad? En el rectángulo. sí, profe, ya la tengo. En el rectángulo, por eso le digo, vamos a ir conociendo todas. Ya, gracias. Ya. Ejemplo número 2. Vuelve a dibujar el rectángulo usted. Ejemplo número 2. Y me va a calcular el área, ¿cierto?, del segundo ejemplo. — 45 centímetros. ¿Cómo les fue? Bien, sí, pues, yo lo tenía hecho ya. Ya, Aliaga, vamos. ¿Cómo quedaría la fórmula entonces? 15 centímetros multiplicado por 3 centímetros. Ya, o también 3 centímetros Al revés, también. multiplicado por 15 centímetros. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? 45. ¿45 qué? 5 centímetros. 45 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrado? Eso no sé, bro. Porque estoy multiplicando 2 centímetros. También. 3 centímetros por 15 centímetros. Entonces, por eso pasa a ser cuadrado. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consulta con el rectángulo? Profe, yo la iba a hacer, pero no me entiendo.
¿Cómo? La estaba haciendo, pero no me dio el tiempo. Ya. Me faltaba solo la multiplicación y la alcaldía. Ya, pero la fórmula está clara, ¿cierto? Sí, Vamos. ¿Cómo Claro. calculamos el área de un cuadrado? ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? ¿Cuál creen ustedes que es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Profe, yo digo que por sus esquinas. ¿Ya? Ya, la fórmula del cuadrado es muy similar a la del rectángulo. solo que va es más chiquito. Claro, solo que dice que el área se va a calcular lado por lado. ¿Ya? La fórmula dice que para obtener el área o superficie de un cuadrado es lado por lado. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, ¿qué caracteriza al cuadrado siempre? ¿Qué característica tiene el cuadrado? Lados son iguales. Que sus lados son iguales. Por tanto, ambos lados miden. Si yo le doy el valor de un solo lado, quiere decir que sus otros lados miden lo mismo. Porque como dijo el compañero, ¿cierto? El cuadrado tiene todos sus lados iguales. Gran característica ahí que no se les puede olvidar. Y la fórmula dice que para obtener, ¿cierto?, el área de un cuadrado, debo calcular, ¿cierto?, debo multiplicar lado por lado. Entonces, reemplacemos a la fórmula. Área es igual a 4 centímetros multiplicado por 4 centímetros. ¿Multiplicación hasta el momento? Sí, solo multiplicación. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto equivale el área del cuadrado? 8 centímetros. ¿Cuánto? 8 centímetros. ¿Cómo que 8? Girón de oreja, pues Benjamín. 16, profesora. Me está sumando, Benjamín. 16, bien chiquillo. Ya, pues, Benjamín. 16 centímetros, ¿qué? Cuadrado. Cuadrado. Ya. Así como el Benjamín Aliaga, siempre tenemos, ¿cierto?, esos errores, ya que debemos, ¿cierto?, tener más precaución. Porque 8, ya la suma es la característica cuando sacamos perímetro, ¿ya? Cuando hablamos del perímetro es sumar todos sus lados. Entonces, en este caso, el área, la superficie, es multiplicación, ¿ya? Entonces ya tenemos la fórmula del cuadrado y la fórmula, ¿cierto?, del rectángulo. Veamos un ejemplo número 2. Ábrele la tierra, por favor. Mira la puerta. Hola, mi corazón. ¿Qué estáis comiendo? Ay, no me deja notar. Oh, que estáis grave.
Ya, lo voy a poner ahí porque me corre, ya. Tenemos el ejemplo número 2, donde vamos a calcular el siguiente, la siguiente Bueno. área. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de este cuadrado? Luciano, ¿cómo quedaría la fórmula de este cuadrado? 14 multiplicado por 14, ¿no? Ya, bien. Pucha, ojo, te iba a decir esa cuestión. Bien, Luciano. Sí, pues hay que esperar los turnos. Pues digo, si yo sé que a ustedes todos les gusta participar, pero... No, si no tengo. Profe, no importa. Ya, el área entonces sería 14, ¿cierto? Por 14. Ya, ¿cuánto sería el área entonces? ¿Cuál sería? Lo voy a poner acá al lado para no irme para abajo. Área Es 196. es igual a 196 196, ¿qué? Centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Ya, 196 centímetros cuadrados. Bien. Ahí tengo el área del cuadrado. Excelente. Profe, Ujú. un cuadrado puede medir 14 centímetros. Sí, si tú lo puedes hacer, pues lo importante es que para que te quede cuadrado es que cada uno de sus lados debe ser igual. Ah, ya, gracias. Profe, no me cabe. Pero haga No me cabe con los 14 centímetros. Ah, pero es una idea, pues. Pero, profe, hay que hacerlo así. Lo voy a hacer normal por ahora. Por ahora. Ya, veamos. Tenemos el rectángulo y tenemos el cuadrado. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Profe, yo esa sin medio me la sé. ¿Cómo? Con las esquinas. ¿Ah? Con las esquinas. Porque está la esquina que es así y las dos esquinas de abajo. Tiene 3 esquinas. Ya, esa esquina, esos puntos de unión se llaman vértices. Ah, ya. ¿Ya? Tiene sus aristas, que son sus lados. Listo, profe, gracias. Ya. ¿Cómo yo calculo el área de un triángulo? Profesora, Isaías. el área de un triángulo es igual a bases por altura partido por 2. Ya, esa es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Espérate. La altura es la altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. ¿Ya? Pero veámoslo de manera más simple. Mira. ¿Está bien lo que tú dices? Claramente esa es la fórmula del triángulo. Dice que para yo poder calcular el área de un triángulo, ¿cierto? Su fórmula es la siguiente. Como dijo el Isaías, muy bien, su fórmula es base por altura partido por 2, o sea, dividido en 2. Base por altura. Profe, Ajá. Y acá, eso es un triángulo. sí. Los triángulos no son así. Hay 3 tipos de triángulos. Ay, yo no sabía eso, profe.
Hay 3 tipos de triángulo. No lo sabía. Ya, el Edwin la próxima semana nos va a decir las características de los 3 tipos de triángulos que tenemos. ¿Ya, Edwin? Sí, pues. Base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. ¿Es igual que la del triángulo y la del rectángulo? ¿Es lo mismo? Profe, ¿cómo dijo? Base por altura dividido en 2. ¿Es lo mismo que el rectángulo y el cuadrado? No. No, ya la fórmula para calcular el área del triángulo cambia. Base por altura, no le puse área, base por altura dividido en 2. Por tanto, ahora comenzamos a reemplazar. Reemplacemos los valores, pues, que nos entrega. Según su fórmula, área es igual a base por altura. O sea, me quedaría 5 centímetros multiplicado por 8 centímetros. ¿Qué falta poner acá? Ay. ¿Qué me falta? Dividido por 2. Dividido en 2. Bien, debo dividirlo en 2. 5 centímetros multiplicado por 8 dividido en 2. Entonces, ¿cuánto es el área del triángulo? ¿Cuál es el área del triángulo? Profe, Carlos. 20 centímetros cuadrados. Excelente, bien, muy bien. 5 por 8 son 40 centímetros y debo dividir ese resultado en 2. Por tanto, 5 por 8, que son 40, lo divido en 2, me queda en 20 centímetros cuadrados. Excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta que ya la fórmula cambió? Que ya la fórmula del triángulo cambió. ¿Y qué pasa si yo junto 2 triángulos? ¿Qué formamos? Cuadrado. Y ahí un poco nace, ¿cierto? ¿Por qué parto en 2? Porque, como dice el Carlos, formamos, ¿cierto? Otro cuadrado. Bien. Dudas, consultas. Hable ahora o calle para siempre. Profe, ¿le puedo dar un poquito para abajo, por favor? ¿Ahí? Porque, Ahí. o ahí. Profe. Edwin. No, ya, ya. Profe, de este hay segundo ejemplo. ¿Cómo? Hay segundo ejemplo. Hagamos un segundo ejemplo, pues. Ya. Lo van a calcular ustedes. Ya. ¿Esto está listo? Les voy a dejar entonces con un ejemplo número 2.
Y ustedes entonces me dan el área del ejemplo número 2. Profe, yo le quiero decir esta. Ya. Ya. Espéreme un momentito. Ya, ¿cómo le fue? Profe, ya va. Espérame un momentito. A ver. Profe, ¿Sí? 2 centímetros cuadrados. ¿Cuánto? 2. Multipliquemos. ¿Quién obtuvo el resultado? Debes multiplicar 6 por 14, ¿cierto? Base por altura, 6 centímetros por 14 me da 84. Lo dividimos en 2, queda que el área del triángulo es de 42 centímetros cuadrados. Ya, yo creo que algo fallaste de la multiplicación, ¿sí? O Profe, la lo que división. fue que no sabía que había que multiplicarlo y después dividirlo. Pero si ahí está la fórmula, Edwin, para poder obtener la fórmula del triángulo es base por altura dividido en 2. Eso es con el triángulo. Base por altura dividido en 2. ¿Sí? Tenemos la fórmula del rectángulo. ¿Cuál era la fórmula del rectángulo? ¿Cómo yo calculaba el área del rectángulo? Multiplicando. ¿Qué voy a multiplicar? ¿Qué voy a multiplicar para sacar el área de un rectángulo? Profe, se va a multiplicar los dos resultados de los 2 centímetros. ¿Cómo, Edwin? Se va a multiplicar los 2 centímetros de la cantidad de lo que mide. Ya, pero ¿cómo lo dimos a conocer? ¿Cómo se multiplica? ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula sería, ¿cómo le digo? Pero si lo anotamos, chicos. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Vamos a multiplicar el largo y mejor dicho, multiplicar el mayor y el menor y te da el centímetro cuadrado. Correcto. Ya, multiplico base por altura. Bien, base por altura. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Hay que hacer lo mismo que el rectángulo. Ya, pero ¿cómo lo identificamos? Con centímetros cuadrados. Ya, y lado por lado. Y la última. Fernanda Zúñiga, María Fernanda.
María Fernanda Zúñiga, ¿cuál sería la fórmula para yo poder calcular el área de un triángulo? Zúñiga, ¿cómo calculamos la de un triángulo? ¿Cuál era la fórmula del triángulo? Fuente Alba, pero si lo acabamos de anotar, ¿cómo calculo el área de un triángulo? Carlos, Multiplicamos base por altura y después dividimos por ¿qué 2. dividimos? Dividimos por 2. Bien. Chicos, lo mismo que les digo siempre, los apuntes. Si es así, voy a tener que ir poniendo, ¿cierto? Niveles de logro clase a clase. No creo que tengamos que llegar a eso, que tengamos que decir nivel de logro clase a clase, porque eso quiere decir que se conectan y no están interactuando o no están haciendo los apuntes. ¿Ya? Por eso yo necesito que me respondan. Porque no vale de nada estar conectados sin cámara y sin, aunque sea, responder a las preguntas. ¿Ya? Tengo al Aliaga, al Joaquín Escobar, a Fuente Alba, al Luciano, al Renato que se cayó hace poco, Isaías, el Carlos, el Edwin, el Benjamín Salinas y la Fernanda Zúñiga conectado. Ya chicos, las fórmulas, repásenlas, nos vemos el lunes en la clase, cuídense, repasen, ¿cierto? No sé si teníamos alguna actividad para el lunes en ciencia, déjenme revisar mis apuntes. Sí, profe, muchas. ¿Sí? Muchas. No una, muchas. Como unas 3. No, no dejamos nada para el lunes en ciencia. Dejamos, profe. Acá está. Lunes 27, página 181, las ventajas y desventajas de la energía renovable, pendiente la guía número 2. Sí, ahí lo encontré, ya. Cuídense, vean lo de ciencia, pórtense bien, trabajen y descansen. Cuídense, besitos para todos. Chao, profe. Chao.